Hola a todos, somos de la Universidad Continental. Hoy nos tocó exponer sobre la línea del tiempo de los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Voy a hablar sobre la prehistoria. La sexualidad inicia en la época de la prehistoria y esta está comprendida por dos periodos, el periodo nómada y el periodo sedentario. En el periodo nómada la sexualidad era promiscua, ya que estos migraban de un lugar a otro. Las personas de este periodo utilizaban prendas pequeñas que cubrían de cierta manera algunas partes del cuerpo. Practicaban el orgasmo y como también las orgías sin darse cuenta de esta promiscuidad. En el periodo sedentario. En el periodo sedentario la sexualidad es conocida porque era monógama, ya que en este periodo se formaban las primeras familias y el coito era entre parejas. Los antiguos hebreos. Bueno, para los antiguos hebreos la sexualidad era considerada como algo no pecaminosa. Se estableció que la sexualidad no debía ser reprimida, y en la literatura hebrea la sexualidad es considerada como un hecho fundamental de la vida, mientras que la sodomía y el adulterio eran consideradas como ofensivas a Dios. Se condenaban las perversiones, tanto como el adulterio y el incesto, o se imponían multas por violencia y seducción, y esta se vio reflejada claramente en la Biblia. En el antiguo Egipto, para los antiguos egipcios hablar de la sexualidad era algo natural, ya que no existía ningún tipo de tabú, mientras que la poligamia solo se daba en la clase social alta, ya que estos podían mantener a más de una mujer por su condición social. Uno de los documentos más famosos y explícitos sobre la sexualidad en el antiguo Egipto es el famoso papiro de Turín, que fue descubierto en el año 1824, y esta está conformada por 12 escenas y actos sexuales. Mientras que el incesto era algo que se practicaba pero no era habitual. En el antiguo Egipto también se dieron algunos casos de necrofilia. Bueno, en la antigua Roma el hombre debía ser la parte activa de las relaciones íntimas, ya que un hombre pasivo era mal visto ante la sociedad. Estos hombres representaban pérdida de control o se hacían ver como un ser inferior. Mientras que los matrimonios eran por intereses económicos y sociales. También el adulterio estaba bien o mal vista, depende a la persona que lo cometía. Como por ejemplo, si lo cometía una mujer de la clase social baja, estas no eran mal vistas o simplemente no pasaba nada. Mientras que si lo cometía una mujer de la clase social alta, estas eran mal vistas. Bueno, las mujeres de la clase social alta no tenían mucha libertad sexual. Por otro lado, la prostitución era mal vista, ya que consideraban que era algo vergonzoso, y las personas que dedicaban a este trabajo podían perder sus derechos, como por ejemplo no podían postular a cargos políticos, o como también no tenían, o tampoco no podían expresarse ante la corte, o estos no podían realizar acusaciones. En la antigua Grecia la sexualidad era considerada como algo placentero. Normalmente los matrimonios eran pactados entre familias y los varones escogían a sus mujeres. También se permitía la poligamia, claro, siempre y cuando estos hombres si podían mantener económicamente a todas sus mujeres. Las señoritas que no llegaban a casarse se dedicaban a ser damas de compañía, y existían dos tipos: las señoritas de compañía de los burdeles, que normalmente eran extranjeras o esclavas, y las señoritas de Taira. Las señoritas de Taira se caracterizaban por su gran belleza y por su conocimiento en la música, en el mundo de la música. En la antigua Grecia también era común los simposios. Los simposios eran, lugares donde acudían los hombres para comer y beber. En estas fiestas se encontraban las mujeres de Taira. Por otro lado, los hombres griegos no podían practicar la prostitución porque podían perder su ciudadanía. Solo estaba permitido para los extranjeros. La práctica más común era la homosexualidad, que se consideraba como pederastía. La pederastía era la relación entre los hombres adultos y los chicos jóvenes. También se hacía como con una finalidad educativa.
Estos hombres mayores recibían el nombre de Erastos y los jóvenes de Erómenos. Continuando con las antiguas civilizaciones, encontramos lo que es egipcia y griega. Dentro de la cultura egipcia, el incesto estaba permitido y la circuncisión, práctica adoptada posteriormente por los judíos. Tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación en la adolescencia. En Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos, adolescentes, púberes, dentro de un contexto educativo, en el cual el adulto tenía la función de educar y formar en el intelecto y ético. En Atenas las mujeres no podían andar sola, privilegio exclusivo de las etallas, prostituta fina, quienes podían andar públicamente con hombres, y las porno eran prostitutas más bajas, vocablo del que deriva la palabra pornografía. La mujer era como un ciudadano de segunda categoría y era ante todo un yin, cuyo significado era portadora de hijos. En resumen, se podría decir que por centurias las creencias religiosas dominaron el comportamiento sexual, reduciéndolo al proceso de reproducción. Voy a hablar sobre la Edad Media en base a la sexualidad. Era un tema muy complejo y muy multifacético, ya que la Iglesia impuso sus leyes sobre la realeza. Es un periodo en el cual se habló más de la pureza de la mujer y también de las enfermedades de contagio, ya que era un lugar en el cual abundaba lo que era la prostitución en esa era. La visión de Iglesia en esa era muy compleja, ya que tenían que regular la sexualidad de alguna manera. Una de esas maneras fue la sexualidad, verla como un peligro y una tentación. También hacer que el sexo se viera como algo pecaminoso, donde ésta promovía de dos cosas. Primero, el placer sexual la veía como algo que está fuertemente condenado. Y también la castidad. La castidad fue algo que dijeron que era una manera de ir a la salvación. ¿Qué pasa si tenías deseos sexuales? Bueno, ellos recomendaban se que se pongan sangrías en las venas de los muslos para los hombres y para las mujeres que utilicen incienso en la vagina. ¿Cuál es la única manera que ellos pueden tener sexo? Siempre y cuando que esté dentro del matrimonio y sea con fines reproductivos, era permitido. En base a la realeza, ellos daban la vista gorda, ya que en esa era había mucho matrimonio entre primos, había poligamia y etc. La Iglesia dividió el sexo en dos categorías. Primero, los actos naturales. Fueron aprobados por la Iglesia ya que se considera dentro del matrimonio y dentro de lo que ellos tenían la reproducción. Y lo que sigue son los actos con la naturaleza. Eran considerados pecaminosos. Uno de los ejemplos fue la zoofilia, la homosexualidad y la masturbación. Vieron la virginidad de la mujer como una idealización de que está en su estado más puro y se consideraba que eso era antes del pecado original. A pesar de las restricciones que ellos impusieron ahí, hubo una alta tasa de relaciones extramaritales por motivos de que no había vínculos afectivos, había una prostitución tolerada, una insubordinación de las esposas a los deseos carnales de los esposos. Es por eso que hablaron de muchas enfermedades en esa era, donde se vieron más la gonorrea, la herpes, la clamidia. Al final se creó un apartado en el libro de médicos en esa era, donde hablaba sobre la sexualidad y el saber del médico en la Edad Media. Era como su ETS en el medioevo. Um, ¿Cómo los trataban a los que ya eran contagiados? Se les aislaba, o bien si es que se creía que una persona tuvo relaciones con una posible persona con una enfermedad, se recomendaban dos cosas. Primero, no tener relaciones con ella, y la segunda fue lavarse bien las partes íntimas, lo cual para la actualidad es algo muy primitivo.
Buenas tardes. Continuando con la exposición de la sexualidad, tenemos la sexualidad en la época victoriana. Está llamada así por la reina Victoria, que fue el reinado más grande en lo que es en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, la época victoriana es la época de comportamiento puritano y lleno de modestia, concretamente del siglo XIX. El fanatismo religioso, los castigos y los pecados inventados simplemente para reprimir el amor en la sociedad como eran habituales en aquella época, por no hablar de los inventos que dan miedo, como el anillo de espermatorrea. Los contemporáneos de la época victoriana estaban todos fisurados por el autocontrol, aunque las mujeres se recibían la peor parte de esta mentalidad de la época, los hombres no estaban exentos de ella. Creía que los hombres no eran consumidos por deseos carnales, tendrían más tiempo para concentrarse y ser más productivos para la sociedad. En estos tuvieron los experimentos para el autocontrol, más que todo referidos para los varones. De esta mentalidad surgieron dispositivos como el anillo de espermatorrea, ya mencionado antes, que era para los hombres con la intención de evitar que los hombres tuvieran pensamientos pervertidos. Cuando se llevaba por la noche, los dientes del anillo se clavaban en cualquier situación en la que el pene se pusiera erecto, despertando al portador y animando a recomponerse y no estar con deseos de encarnar o deseos de tener sexualmente con alguien. Ahora, luego de eso, la época victoriana está arraigada también por las clases sociales. En esta época las actitudes ante la sexualidad diferían de acuerdo a la clase social. La representativa de la época estaba dada por la clase media, que era la clase trabajadora, en la que se sintió obligada a fingir que se comportara de medio la moral religiosa imperante de ese entonces. El pensamiento religioso daba gran importancia a la familia, pero no permitían olvidar que el sexo era una desafortunada necesidad y no algo que pudiera disfrutarse. El sexo para las mujeres se veía como algo que debían soportar, algo que llevó a la propagación de mitos que generaban culpa y miedo. Curiosamente, fueron los médicos quienes contribuyeron a estos mitos, afirmando que cosas como que el exceso de relaciones sexuales reducía la vida o volvía idiota al hombre, y que las mujeres que disfrutaban del sexo morían jóvenes. Se cree que los médicos difundieron estos mitos debido a su asociación con la moral burguesa y su deseo de controlar las prácticas sexuales. Mientras tanto, en la clase alta el amor era libre y disfrutado, y a comparación de que en las grandes ciudades europeas existían numerosas prostitutas, disfrutaba mucho más el amor libre y también, lamentablemente, también ya se practicaba lo que era la prostitución infantil. También por estos lados ya está prohibida la pornografía y ya era practicado totalmente libre en estos lados de Europa, como las grandes ciudades, que no estaba metido en Gran Bretaña. Y la autocomplacencia también podemos ingresar aquí. En una sociedad que ya se aconseja el autoplacer, una comunidad científica contribuyó en gran medida a que esto instaurara. Era fácil decir que la investigación vinculada a los tocamientos íntimos individuales era una práctica que conducía a la locura. Básicamente está diciendo de que si un hombre se masturbaba podía volverse loco o podía tener facciones mentales, situaciones mentales en su cerebro. Para ello, para unos hombres inhiban a alimentar los deseos carnales y para ello tenían que seguir una serie de pautas, que era mantenerse alejados de la mostaza, la pimienta, la salsa, la cerveza, el vino, la sidra y el tabaco. Y así ellos podrían sentirse limpios y que no podrían sentir deseos carnales. En la época victoriana muchos creían que el autoplacer conducía a la enfermedad física. El consenso científico decía que el autoplacer era una causa común de la locura. Con el tiempo, gran variedad de enfermedades y afecciones se relacionaron con los males de la masturbación. Además, todas las personas pálidas, con sobrepeso, demasiado delgadas, estaban fuera de los estándares saludables, por lo que se consideraba adictas o compulsivas a esta práctica. Las personas pensaban que los que se notaban con males físicos, que estas personas se masturbaban o estaban en función con esto que estaba prohibido, que era la autocomplacencia. En la segunda mitad del siglo XIX era común la creencia de que los hombres estaban a la hipersexualidad, como hombre libre, como que ellos disfrutaban mucho más la sexualidad que las mujeres. Para un imperativo biológico y por tanto no eran responsables de acostarse con muchas mujeres. Quienes no estaban de acuerdo con esta creencia
y que los hombres estaban predispuestos a la hipersexualidad. Quienes iniciaron una campaña, las mujeres iniciaron una campaña de impurezas social destinada a ratificar a la doble moral de la que beneficiaban los hombres, en lugar de intentar dar a las mujeres las mismas libertades que los hombres. La campaña condenó a todas las relaciones y estas fueron llamadas los nuevos puritanos. Tanto mujeres y hombres se perjudicaron con estas campañas. Y bueno, y se fomentó mucho más la privacidad, o sea, de que no se pudiera disfrutar la sexualidad como tal. Llamada también esta época victoriana como la época de doble moral, porque muchas personas de la clase trabajadora trabajaba, pero también estaban arraigadas con lo que la iglesia les imponía, a todo lo contrario a la clase alta, que podía disfrutar totalmente el amor o su sexualidad, podría decir. Eso sería todo, muchas gracias. Sigmund Freud, 1859-1939, médico inglés basado en casos clínicos, desarrolló una teoría acerca de la neurosis, la personalidad y la sexualidad. Sus contribuciones revolucionaron la comprensión de la sexualidad humana y sentaron las bases para el desarrollo posterior de la psicología y la sexología. Aquí hay algunos hitos importantes relacionados con Freud y la evolución de la sexualidad en la edad contemporánea. 1899, la interpretación de sueños. En esta obra, Freud introdujo la idea de los sueños son expresiones del inconsciente, incluyendo deseos sexuales reprimidos. Sentó las bases para su teoría psicoanalítica y su enfoque en el papel central de la sexualidad en la vida. 1905, 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad. En este trabajo, Freud presentó su teoría de las etapas del desarrollo psicosexual, incluyendo la etapa oral, la etapa anal, la etapa fática, el periodo latencia y la etapa genital. Argumentó que la sexualidad está presente desde la infancia y fue un papel crucial en la formación de la personalidad. 1910, contribuciones a la psicología del amor. Freud exploró el complejo de Edipo y la envidia del pene, conceptos que son fundamentalmente para su comprensión de la sexualidad y el desarrollo psicosexual. 1920, más allá del principio del placer, en esta obra introdujo el concepto de pulsión de muerte, exploró las complejidades del impulso sexual y la agresión en la psique humana. A través de estos y otros trabajos, Freud incluye profundamente en la forma en que entendemos y abordamos la sexualidad en la edad contemporánea. Su enfoque en la importancia de los deseos y conflictos sexuales en la vida humana ha dejado un legado duradero en su campo como la psicología, psiquiatría y la sexología.